Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Mejía, como se denomina mi canal. Invitarte a que nos regales un like, a que nos regales tu suscripción para que nuestro canal pueda ir subiendo. Comentarte de que nosotros tomamos la decisión hace un par de semanas de contar la historia de El Salvador y Centroamérica. Y en este caso nos enfocaremos más que todo en El Salvador y pretendemos llegar hasta la historia actual y hemos decidido contar o hemos decidido hablar sobre toda la historia, paso por paso, video por video, con la intención de que nosotros podamos crear nuestras propias conclusiones cuando estemos hablando ya en la actualidad, para que veamos cómo han sido todos los procesos históricos en estos países. En este sentido, en los videos anteriores te estuvimos hablando sobre la conquista de El Salvador y de Centroamérica, y luego te estuvimos hablando sobre el modo de producción, la encomienda. Y la encomienda le da paso al modo de producción conocido como la hacienda. Entonces, nuestro compromiso fue hablarte sobre la hacienda. Entonces, el modo de producción, la hacienda, es el que continúa después de la encomienda. Y la encomienda consistía en aquel momento en que se le asignaba a un grupo de españoles, se le asignaba a toda una comunidad, se le asignaba, si es posible, una gran cantidad de indígenas. ¿Para qué? Para que trabajaran para ellos. A cambio, el español tenía la obligación de enseñarle la fe cristiana, pero estos indígenas tenían que tributar tanto para los españoles como para la iglesia. Entonces se hacía como una especie de reparto de indígenas para que dieran un trabajo comunitario en beneficio de la iglesia, ya que tanto la iglesia como la corona española caminaban de la mano en la conquista de esos territorios. Entonces la corona española lo consideraba unos vasallos, y los vasallos quiere decir que estaban obligados a dar ciertos beneficios ¿a cambio de qué? Entre comillas diré, a cambio de protegerlos. ¿Y protegerlos de qué? Según ellos, de esas costumbres demoníacas que los indígenas tenían. Y así fueron destruyendo toda la cultura, fueron destruyendo todas las costumbres y fueron arraigando un modo de pensamiento, un modo de culto, de acuerdo a lo que los españoles habían decidido que los indígenas deberían de tener. Entonces, posteriormente, hubieron muchas críticas de otros sectores, incluso sectores mismos españoles, quienes no estaban de acuerdo con ese modo de producción en el cual el indígena prácticamente era un esclavo, y eso había reducido incluso la población indígena después de varios años de haber implementado este modelo de producción. Entonces, también la corona española va cambiando o va creando nuevas leyes y nuevas formas de producción dentro de las colonias. Entonces, con el modo de producción de las encomiendas, le da vida al modo de producción de la hacienda, que se conoce o se cree que era un modo de producción con una disminución de explotación a lo que había sido la encomienda. Entonces, el modo de producción de la hacienda no es más, no es más que un modo de producción se le conocía como el peonaje. Entonces, los indígenas fueron convertidos en peones y tenían la obligación siempre de seguir tributando, pero siempre el español seguía teniendo una gran autoridad, en este caso sobre los indígenas. Y los indígenas seguían teniendo la obligación de tributar tanto para la iglesia como para los españoles. También, según algunos libros, se conoce que dentro de las colonias, la corona española tomaba la decisión de quién era el que gobernaba y el que determinaba las leyes en esas regiones. Entonces, nombraban una especie de gobernador, y ese gobernador era el representante
de los reyes de España en América. Entonces, habían otros grupos que incluso estaban exentos de la paga de los tributos, tanto quizás para la iglesia como para la corona española, y estos eran los mestizos y los criollos. Pero nadie de estas, podríamos llamarlo, de estas razas resultantes de la colonia, tenía el derecho de poder ser autoridad o de poder ser gobernador o ocupar cargos importantes en la forma de gobernar aquellas colonias. Porque todos esos cargos los decidía, en este caso, la corona española. Entonces, en este periodo de producción, conocido como la hacienda, el español no dejó de tener autoridad. E incluso dentro de las haciendas tenían cárceles para poder meter a aquellas personas que se consideraban que no estaban cumpliendo con las exigencias que los españoles tenían hacia los trabajadores, en este caso los trabajadores indígenas. Dentro de las haciendas se producía caña de azúcar, se producía tabaco y en algunos lugares había incluso minería. Entonces, esto es el modo de producción conocido como la hacienda dentro de la época colonial en El Salvador, en Centroamérica y quizás en toda Latinoamérica. Así que con esto me voy a quedar en este video y en el próximo video te vamos a hablar del proceso de descolonización de Centroamérica y de El Salvador. Entonces, te agradecemos tu atención y te agradecemos que estés atento porque vamos a continuar contando la historia de estas regiones. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.